Estamos de vuelta y ya tenemos a nuestro invitado de hoy, el nuevo y flamante fiscal nacional Ángel Valencia. Gracias por estar acá. Primera entrevista, además, que usted da por lo menos en medio audiovisual, ¿no? Así es. Antes de todo, aprovechando que me cedió la palabra, quisiera transmitir mis condolencias a la familia de la sargento segundo Rita Olivares, que falleció el día de hoy, y también a toda la familia de Carabineros. Sí, es mi primera entrevista. A un medio no había dado entrevistas a medios escritos ni a la televisión, y agradezco muchísimo la invitación. Ahora, ya que mencionamos y estuvimos hablando justamente de eso, ¿cómo se aborda desde la Fiscalía Nacional? ¿Cómo se aborda un proceso como el que acaba de ocurrir? Acabo de estar hace 10 días atrás, creo, menos de 2 semanas, en el funeral de otro carabinero en la 8ª región. Y son cosas a las que uno no debe acostumbrarse. Hace algunos días atrás, en una reunión de generales, informé que iba a nombrar un fiscal especial para que se hiciera cargo, fiscal regional especial, para que se hiciera cargo de las causas del periodo de octubre de 2019 hacia adelante, en las semanas sucesivas, por agresiones a carabineros en servicio. Para reunir las causas de los incidentes más graves y que tuvieran también una investigación diligente. Parecía que requerían una investigación más acuciosa. Los fiscales estamos conscientes del riesgo que enfrentan los policías todos los días, carabineros todos los días en la calle. Lo estamos porque muchas veces exponen su vida, la mayor parte del tiempo exponen su vida, su integridad física, y en consecuencia también el riesgo de dejar a su cónyuge viudas o viudo, a sus hijos huérfanos. Muchas veces, insisto, en cumplimiento de órdenes o de instrucciones que nosotros mismos les impartimos. Sabemos que es parte de la naturaleza o la esencia de su rol en la sociedad, arriesgar ellos la vida para poder resguardar las nuestras. Y a la hora de perseguir los delitos que se cometen contra las policías, ¿son suficientes las herramientas legales que hay? Porque lo que vemos ahora es un debate para apurar la tramitación de leyes que podrían darle mayor protección a los carabineros. Mire, quisiera separar las herramientas con las que contamos para investigar los asesinatos de carabineros y detectives de las penas. Las penas por los asesinatos de carabineros y detectives se encuentran establecidas en la ley, las define el legislador, en representación de la comunidad toda. Nosotros tenemos que asumirlas para estos efectos como un dato. Respecto a lo que se refiere a los recursos de los que disponemos, afortunadamente, hasta aquí los asesinos, por lo menos los presuntos asesinos del carabinero que vivía en Cañete, del carabinero Alex Salazar, están en prisión preventiva. Esperamos que podamos llevarlo a juicio y que se le impongan las penas más graves una vez que termine la investigación y se establezca efectivamente su responsabilidad con todos los medios de prueba que necesitamos para poder acusarle, si es el caso. Y en este caso específico están todos los medios de la Fiscalía para poder sacar adelante esta investigación y también llevar a juicio a los asesinos de la sargento segundo Olivares. Yo le quiero preguntar, usted protagonizó esta semana una polémica con el alcalde Carter, que dijo que esperaba recibir balazos de los narcotraficantes, pero no de la Fiscalía. Mire... Es una declaración bien fuerte. Sí, pero yo no quisiera entrar en eso, porque a mí no... Solo quisiera manifestar que nosotros vamos, en primer lugar, vamos a continuar colaborando con todos los municipios, en el cumplimiento de sus funciones para perseguir la delincuencia y el narcotráfico, o por lo menos lo que a ellos les corresponde, ¿no? Y nosotros también esperamos contar con esa colaboración. Lo haremos no solo en los ámbitos formales, como probablemente usted sabe, todos los meses hay consejos comunales de seguridad pública, sí, y en esos consejos los fiscales participan, sino que además lo haremos por otras vías. Una de nuestras prioridades es poder establecer vínculos de rendición de cuentas con la comunidad, sí, y con los municipios para poder recibir información, sí, de ellos. Y además, en segundo término, quisiera decirle, nosotros tenemos autonomía constitucional
que nos da una autonomía constitucional que nos permite prescindir de la política. Y este fiscal nacional, como todos los fiscales regionales y los fiscales locales, nos vemos la necesidad para cumplir con nuestra obligación del pueblo de Chile de tener muy buenas relaciones de trabajo con todos los alcaldes, de manera que no quisiera emitir una opinión respecto a esa frase. Claro, él dijo además que usted había cambiado de opinión porque al principio había tenido una idea más o menos positiva de esta demolición de ampliaciones irregulares de casas de personas formalizadas por ley de droga, pero que después cambió e instruyó un sumario hacia el fiscal que le dio la información de cuáles eran esos domicilios. ¿Usted recibió algún telefonazo, para ser bien claro, porque también lo acusó de haber recibido un telefonazo de La Moneda? Sí, mire, no recibí telefonazo alguno, no necesito... No. ¿Y qué haría si lo recibiera? Mire, primero no recibí telefonazo alguno, no necesito que alguna autoridades del Estado me estén llamando para que yo me preocupe de hacer cumplir nuestra normativa interna y las leyes que nos rigen a los fiscales en lo que se refiere a la actuación de los fiscales. Quisiera agregar además de que yo no puedo instruir un sumario de un hecho ocurrido en una regional. Ese sumario ni siquiera lo puedo ordenar. O sea, ¿usted no lo instruyó ese sumario? No, es que no lo puedo ordenar, ni siquiera puedo. ¿Y supo legalmente que se iba a instruir? Por supuesto, yo en la tarde conversé con la fiscal Lorena Parra, le manifesté alguna preocupación por alguna información que había aparecido en la prensa, pero la decisión de instruir un sumario y las atribuciones para iniciarlo es de la fiscal regional, no es mía. Para ser bien precisa, ¿ese fiscal que le entregó esa información al alcalde hizo mal? Mire, si ¿A yo su juicio? no puedo emitir opinión sobre el particular, porque una vez que termine esa investigación y se establezca qué es lo que efectivamente ocurrió, es quien habla, el que tiene que pronunciarse acerca de cómo se... Pero en términos generales, que un fiscal le entregue esa información a un alcalde, ¿está bien o está mal, de acuerdo a la normativa vigente para los fiscales? Mire, no puedo emitir opinión respecto de qué es lo que, si el fiscal actuó bien o actuó mal respecto de esa información. No, en general digo, no fiscal, en general. Implicaría en los hechos emitir un pronunciamiento acerca de lo que le acabo de decir, pero voy a insistir sobre este punto. Tal como manifesté ese día y antes de que se iniciara esta polémica o este incidente político, lo primero, vamos a seguir colaborando y compartiendo información dentro del marco de la ley y nuestra normativa interna con todos los municipios para un mejor combate a la delincuencia, al crimen organizado y al narcotráfico. Incluido el alcalde Carter. Pero por supuesto, le va a seguir dando la información de los domicilios. No, quiero ir un poco más atrás, dentro del marco de la ley, dentro del marco de nuestra normativa interna. ¿Y eso está fuera del marco de la ley normativa? Para entender bien. Insisto, no quisiera... ¿Qué opinión? Por última vez. Sí, pero digo, esa normativa existe, fiscal, o sea, no es algo que usted tenga que, digamos, hacer un juicio de valor. Entiendo, pero por última vez le tengo que insistir. No puedo emitir una opinión particular respecto de esos hechos porque soy quien en definitiva va a adoptar una decisión. Finalmente, podría esa investigación establecer que no se ha infringido regla alguna. Porque los sumarios no se inician para poder sancionar, los sumarios se inician para poder establecer qué es lo que ocurre. Daniel. Fiscal, pero ¿qué opinión le merece en general la estrategia del alcalde Carter, que es tratar de buscar por este lado, digamos, atacar al mundo narco y dar una señal de lucha contra la delincuencia? Porque, o sea, por decirlo así, esta semana pasó algo extraño, ¿no? Que la Fiscalía se vio enfrentada a un alcalde que le está dando una señal a la ciudadanía y que está luchando contra eso, con medios que uno podrá discutir, digamos, su pertinencia, pero le quería preguntar su opinión sobre la estrategia de él para luchar contra el narcotráfico. Mira, es lamentable que se entienda, que se piense que nosotros nos hemos enfrentado con el alcalde Carter porque ha estado muy lejos no hemos realizado ninguna acción en ese sentido. Pero esa es la sensación que quedó, digamos. Yo no lo estoy juzgando, lo estoy constatando simplemente. Claro, sí, no sé si esa es la sensación que quedó, si así fuera sería lamentable porque no es lo que ha ocurrido. Okay. Yo solo quisiera insistir en lo siguiente, en lo mismo que planteé ese día y que después planteé a la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, porque la invité a la oficina precisamente porque ella manifestó preocupación en los medios respecto de qué es lo que había ocurrido. ¿Qué es lo que uno esperaría? Uno espera de un alcalde con quien tiene un vínculo de trabajo y que advierte que ha habido un traspié en la labor de cooperación que tiene todo el tiempo. Lo primero, insisto, vamos a seguir compartiendo información. Quisiera decir además que nosotros recibimos mucha información de los alcaldes en el combate al narcotráfico. Exactamente, información que va y viene, pero nuestro deber es proteger a las víctimas, proteger a los denunciantes, proteger a los fiscales. Proteger a la comunidad. Perdón, ahí le tengo una pregunta. Sobre eso, que es la respuesta a Daniel. ¿Tienen la Fiscalía todas las herramientas que necesita para hacer eso que está diciendo? ¿Necesitan algo más? ¿Es en el proceso constitucional que se va a llevar a cabo, hay algo que le interesa que
tenga que ver con este tema y que mejore no solamente la relación eventualmente entre los territorios y la Fiscalía, pero además que le entregue herramientas que no tiene la Fiscalía para poder enfrentar? Mire, le agradezco mucho la pregunta. En jerga actual, disculpo que les pido excusas si me salgo un poco el lenguaje demasiado formal. La Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y la regulación constitucional de la Fiscalía fueron establecidas en la década del 90. No tiene ningún tipo de cuestionamiento democrático, ni déficit democrático. Fue propuesta en democracia, discutida en democracia, acordada en democracia, puesta en vigencia en democracia. Pero en los 90, nuestras preocupaciones como Estado, quizá ustedes lo recuerdan, estaban enfocadas en la regionalización, en la descentralización del poder y en la regionalización. En consecuencia, el diseño de la Fiscalía responde también a eso, en fortalecer a las fiscalías regionales. Y en consecuencia, desconfiar de la autoridad nacional central y de la influencia que podía tener las regionales y darles un alto grado de autonomía a las regiones. ¿Cuál es el problema de aquello? Que los problemas que enfrentamos particularmente en los casos de crimen organizado, no estoy hablando de bandas de delincuentes comunes, crimen organizado. En casos de crimen organizado y en casos de corrupción pública, los casos de corrupción pública y los casos de crimen organizado no reconocen nuestras fronteras regionales, no las reconocen. O sea, si no hubiese existido colaboración, por ejemplo, entre las cuatro fiscalías de la macrozona sur, para coordinar sus investigaciones, ellos no habrían podido dirigir la investigación que puso en la cárcel a los líderes de la coordinadora Arauco Mayeco. Pero entonces la actual ley lo permite. La Ley Orgánica Constitucional permite la colaboración o la creación de fiscalías supraterritoriales. No, porque no es una fiscalía supraterritorial, sino que es un esfuerzo conjunto de cuatro fiscales que advierten la necesidad de la colaboración, pero si otros cuatro fiscales de otra región no advierten esa necesidad, no existe ninguna regla que los pueda forzar a colaborar. Hacerlo más fácil en el fondo. Fácil. O sea, es una coordinación voluntaria, digamos. Mire, no quisiera decir que es voluntaria, pero sí tienen poder, sí tienen autoridad sobre su espacio territorial y no hay reglas que permitan investigar con mayor facilidad crimen transregional. O sea, un fiscal nacional, otro ejemplo, el fiscal Abbott, y una decisión que yo mantuve, dispuso que las causas del Tren de Aragua tenían que ser investigadas desde una fiscalía regional con competencia para otras regiones. Pero eso inevitablemente va a entrar en colisión con otras fiscalías que quieren tener también jurisdicción sobre su propio territorio. Cuando usted enfrenta crimen organizado que no reconoce esa frontera, sería deseable poder contar con una fiscalía supraterritorial que tuviese competencia transregional que pudiera abordar las causas de crimen organizado, las causas de probidad pública. Si me preguntaran a mí, y así lo planteé en el proceso constituyente actual, que también viera las causas de probidad interna, o sea, de las causas de probidad y las causas de investigación. A los fiscales. Exactamente, las causas de investigación contra fiscales, sin necesidad de estar haciendo esfuerzos de persuasión blando para que el fiscal de esta calle, que termina su competencia en los números pares, se coordine con el de los números impares, ¿me explico? En el caso del por algo que le preocupa a la Asociación de Fiscales. Si hay algo que uno como ciudadano debiera esperar es que los fiscales se atrevan a investigar y no tengan miedo y no se inhiban, ¿cierto? Que es una discusión que también pasa con los carabineros. O sea, el peor de los mundos cuando los carabineros se inhiben, ¿cierto? Y la Asociación de Fiscales dice que aquí se expuso el fiscal Ernesto Navarro, que fue el que le entregó la información y el que ahora está siendo sumariado. Entonces la pregunta es, ¿no era mejor como señal para los fiscales y para la ciudadanía iniciar una indagatoria informal o ir más allá, como dice el presidente de la Asociación de Fiscales, y revisar las normas disciplinarias? Porque dice que cada vez que se abre un sumario, este termina siendo gravoso para los fiscales. ¿No será, si lo que le interesa a usted es saber por qué qué es lo que se filtra, secreto o no secreto, querella, en fin, todas esas cosas que son importantes que el fiscal nacional las sepa, pedir un informe más que anunciar por comunicado público a través de las cuentas de las redes sociales del Ministerio Público que se iniciaba este sumario? Yo le agradezco mucho la pregunta, porque nosotros en ningún momento hemos mencionado el nombre del fiscal que supuestamente va a ser objeto de la investigación. Ya, pero ¿usted cree que con eso lo protege? Permítame decirlo que ni en los comunicados nuestros
ni en los comunicados de la Fiscalía Nacional, ni en los comunicados de la Fiscalía Oriente, ni ninguna de las personas que ha hablado en nombre de instituciones, nosotros hemos mencionado el nombre. Lamentablemente este incidente dio origen a que de una forma u otra, no desde la Fiscalía, ese nombre se hubiera sacado a la palestra. Perdón, el es hecho un que se haya fiscal, introducido el perdón, Paula, sumario. es un fiscal amenazado por una rama del cartel de Cali. Probablemente ese fiscal se siente más seguro si su nombre se hace público, que es lo que hizo el alcalde Carter, que si queda en una especie como de anonimato. Creo que incurre en un error. A ver, Incurre en un error. ¿El alcalde Carter? No, a ver, Carolina. ¿por qué? Carolina, usted incurre en un error. Hemos adoptado una de las principales preocupaciones en las causas de crimen organizado y una de las medidas que pronto vamos a adoptar y que adoptamos a lo menos en el norte es despersonalizar las investigaciones, porque precisamente uno de los principales riesgos para los fiscales son los superfiscales. O sea, pensar que eliminar un fiscal va a poner término a la persecución. O sea, lo razonable en una objetivo muy situación como fácil. esta... Es que sea institucional, Es que sea digamos. Es que sea una Claro. persecución institucional. En este caso específico, le insisto, ha sido un incidente muy lamentable. Nosotros no hemos puesto el nombre del fiscal a la palestra, no hemos sido nosotros los que lo hemos transmitido. pudo manejar de otra forma? Lamentablemente hoy día, el fiscal solicité a Carabineros que hiciese una evaluación de seguridad de la situación de este fiscal. Hoy día está con protección policial. Eso no es deseable. Sí, oiga, fiscal. No es raro que los fiscales tengan algún tipo de protección policial especial, no es infrecuente. Es positivo que la comunidad se preocupe por la situación de los fiscales. Quisiera agregar además que fue una de mis principales preocupaciones y compromisos, de hecho, cuando asumí como fiscal, establecer una unidad especial que investigase las amenazas contra fiscales y otras autoridades públicas. Y contra los alcaldes, eso lo quería preguntar, También. porque hay 4 o más alcaldes amenazados de muerte por los narcos. También fue así. Sí, de hecho, mire, yo fui abogado externo de la Asociación Nacional de Fiscales por varios años. Uno de los encargos que recibía era presentar querellas por amenaza en contra que sufrían los fiscales. Entonces, en varias oportunidades presenté querellas de esa naturaleza y pude conocer las dificultades que implica el progreso de esas causas. Uno de mis compromisos, al que ya dimos cumplimiento, fue nombrar a un fiscal especial, en este caso el fiscal Héctor Barro, que es el fiscal del Regional Metropolitana Sur, para que encabezase un equipo de fiscales que dirigiese las investigaciones por amenazas contra fiscales, jueces y otras autoridades públicas que provienen del crimen organizado o de delincuencia común Ricardo, grave. una pregunta para cerrar el tema de los alcaldes, que no es que quiera ser majadera en el tema, pero es un tema que ha causado mucho impacto, que las personas, usted es una autoridad nacional principal combatiendo Sí. el crimen, necesitamos entender también. Varios alcaldes con los que yo he estado reporteando han dicho que hay presión, evidentemente, de las personas que viven en su comuna, porque también empiezan a hacer demoliciones de estas casas, porque son señales claras de autoridad, de alcaldes que están en terreno. Es una manera de... Las personas sienten, por eso la encuesta de hoy día cada vez muestra un 82% de apoyo a la demolición de casas narco, que podríamos discutir su efectividad, lo que quiera, pero tienen presión de la gente de que vayan a demoler casas. Eso requiere carabineros, requiere un aparato, requiere la información. Esto realmente se puede empezar a transformar, si no está coordinado, en un problema grande. ¿Usted cómo va a enfrentar esto? Porque usted dice, bueno, yo no me voy a pronunciar de esto porque está en un sumario, pero es desde el punto de vista suyo, que combate el crimen, ¿es una buena medida que los alcaldes empiezan a demoler casas narco? Sí, le agradezco la pregunta. A ver, medida número 1 o 2, no sé, en este incidente, pero del mismo día, fue encargarle al jefe de la unidad de crimen organizado que redactase desde ya un protocolo de cómo vamos a seguir entregando información a los alcaldes. Pero contésteme si es buena idea o no. Permítame responderle. Entonces, la primera cosa, una cosa que usted misma planteó, fue decir cómo vamos a seguir con esto, porque tenemos que seguir colaborando con los alcaldes y tenemos que hacerlo con reglas claras, que fue lo que también comprometí con la Asociación de Fiscales. Les dije, vamos a aclarar cómo traspasamos la información, qué tipo de información traspasamos para que lo hagamos bien, porque este vínculo de colaboración tiene que continuar. En segundo término, respecto de si es eficaz o no eficaz demoler casa, le quisiera decir lo siguiente. Quisiera reiterar lo que también dije ese día, el día de en la mañana del incidente. A mí no me corresponde calificar el mérito de una decisión que adopta un alcalde en el marco de la ley y en el marco de sus atribuciones, aplicando las normas
de obras municipales o el ámbito que tiene para regular su territorio en lo que se refiere a ampliaciones irregulares. A mí no me corresponde calificar el mérito de eso. Sí, pero ahora, podría de cualquier manera dar un punto de vista. Usted es una autoridad importante de la República, digamos. Si me permite avanzar ese punto, sí. Lo primero, no me corresponde calificarlo. Pero si usted vive en un barrio donde sabe que en una determinada esquina o en una determinada manzana se cometen reiteradamente delitos y nadie hace nada y se encuentran ocupadas solo por narcotraficantes, no hay nadie que viva, sino que simplemente se ocupa para guardar droga o para cometer delitos graves, probablemente si usted le pregunta si le parece una buena idea pasar con eso por arriba, o sea, pasar por eso con arriba y ojalá muchas cosas más, ¿okay? Es la misma sensación que tiene una familia que ve cómo el dealer llega a su casa y le lleva drogas a su hijo y cuando advierte que el dealer está en la puerta se quiere ir, o sea, se le pregunta, ¿usted le parece bien que le destruyan el auto? O sea, no solo que le destruyan el auto, le diría. El punto es que, y ese es mi rol como fiscal nacional, mi rol como fiscal nacional es velar que la información que se debe entregar, ahora el sumario no lo instruí yo. Usted, pero el Ministerio Público es una institución jerarquizada. Sí, así es, pero no lo instruí yo. Pero sí mi rol como fiscal nacional es por velar que esta cosa por favor, no quiero decirlo de forma despectiva o peyorativa, pero esto no es una ONG, me explico, no es una fundación. ¿Qué quiere decir con eso? El Ministerio Público es una institución pública que por lo tanto debe, y especialmente el Ministerio Público, debe adecuar su comportamiento, realizar sus acciones dentro del marco de la ley y de su reglamentación interna y debe ser especialmente celosa con eso. La pregunta fiscal. Eso es lo que le quiero decir, que tenemos que ser especialmente celosos porque como abogado sé que cuando las cosas no las hacemos bien, finalmente muchas veces esos procesos o esas acciones nos estallan en la cara. Pero tenemos que concluir que esas acciones como el alcalde Carter contribuyen a la lucha contra el crimen que usted lidera. Porque es una pregunta que usted tiene que responder de algún modo, digamos, si es que esto lo está ayudando o no lo está ayudando, porque usted tiene, digamos, la competencia y la autoridad de la República para luchar contra el crimen. ¿Lo está ayudando esto? ¿O eventualmente no lo está ayudando por el motivo que fuere? Me parece que los incidentes de esta naturaleza en nada ayudan, porque transmiten a la comunidad la impresión de que existe una descoordinación que es inaceptable. Las instituciones tenemos que necesariamente trabajar armónicamente y coordinadas. En ese sentido, el incidente esta semana... Sí, pero más allá del incidente. El incidente esta semana en nada ayuda. Okay. Sin embargo, del diagnóstico comunal o del diagnóstico del territorio, surge que eventualmente hay lugares donde se está vendiendo droga y que eventualmente demoler esos lugares podría contribuir a que deje de venderse droga en el lugar y que no vuelvan a cometerse otros delitos o que no se reconstruyan de inmediato y que todo el esfuerzo que es necesario realizar para aquello contribuiría a eso, por supuesto que me parece un esfuerzo positivo. Ahora, perdón, pero en esa misma dirección, una parte de la primera pregunta que le dije es, a ver, ¿hay herramientas que a usted le gustaría tener y que no tiene? ¿En qué ámbito? En el ámbito de la persecución, el acuerdo con los alcaldes en los territorios, en la posibilidad de contar con determinadas materias que sean más eficientes para llevar adelante la investigación de los delitos y que le encantaría tener, pero no tiene y que probablemente en otras partes del mundo funciona o hay. Por eso es que mencioné también, ya que está abierto el proceso constituyente, la posibilidad de que si es que hay algo que efectivamente pueda ayudar a que la ciudadanía esté más tranquila, porque hay herramientas nuevas desde la Fiscalía, a través de los territorios, para poder enfrentar al crimen organizado, bueno, bingo. Sí, mire, si me pregunta, quisiera volver sobre la idea de la existencia de una fiscalía transregional, que es lo que está hoy día en discusión, ¿no? en el proceso constituyente. Y lo segundo es que el hecho de que el fiscal, me parece, y aquí voy a hablar casi a título personal, el fiscal nacional en nuestra cultura asume toda la responsabilidad política de las actuaciones de la fiscalía sin que tenga la posibilidad, conforme a nuestra institucionalidad, de darle una instrucción directa a un fiscal en una causa en particular. Sí, eso lo he escuchado antes de otros fiscales también. No lo podemos hacer. Lo único que podemos hacer es quitarles la causa en ciertas circunstancias, con todos los riesgos que se implica, porque si no se obtiene, si no se obtiene lo que se espera, perfectamente después se podría pensar que las razones fueron otras. O sea, no precisamente las más apropiadas. Entonces, eso implica, y yo
si digo esto, alguien podría pensar, porque no es cierto que me estoy desde ya empezando a quejar del empedrado si yo sabía que esto era el escenario que iba a enfrentar, ¿no es cierto? Y por supuesto, yo asumí esta obligación y esta responsabilidad a sabiendas de que en principio no tengo esa posibilidad. Pero respondiendo a su pregunta respecto de qué podría contribuir a que lo hiciéramos mejor, eso podría contribuir a que lo hiciéramos mejor porque muchas veces hay decisiones que cuesta entender desde la Fiscalía Nacional, cuesta que la comunidad la perciba, las herramientas de control que tenemos desde la Fiscalía Nacional en relación con las actividades de los fiscales o de la Fiscalía Regional en todo el país pueden ser escasas, a veces la persuasión no alcanza. Es decir, usted dice que podría ser conveniente. Lo que sería conveniente es que usted tenga la atribución de poder en ciertas causas sacarle casos a un fiscal. No necesariamente. Dirigirla. Sino que en ciertas causas determinadas las instrucciones. Le voy a poner un ejemplo simple. A ver. Un ejemplo simple. Use un caso de crimen organizado. Yo estoy esperando que me pregunte por qué no ha ordenado la formalización del alcalde de Torrealba. Yo estaba esperando que me preguntara. ¿Por qué no puedo? No tengo atribuciones. La única posibilidad que tendría sería yo quitar la causa, quitarla entre comillas, ¿no? Asignármela y desde la asignación de la causa... Pero esa es una atribución que usted tiene, claro. Y es un caso de corrupción bastante sonado y que está empezando a hacer ruido, que por ciertas alturas, con todos los antecedentes que hay, habiendo sido citado a declarar como imputado el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, en enero, en las primeras semanas de febrero de este año, todavía no hay una formalización, porque uno se acuerda de otras investigaciones de personajes de alto nivel en que el fiscal nacional tomó esas causas personalmente, precisamente porque eran causas que involucraban a personajes de alto nivel. Así es, pero le quisiera decir que así es, pero ocurre que son decisiones casi binarias, ¿no? Es decir, te la dejo o te la quito. Pareciera que en ciertas ocasiones podría ser preferible que uno pudiera dar una instrucción particular en un asunto determinado y mantener la confianza en la persona que tiene esa causa a su cargo, sin necesariamente uno hacerse cargo de toda la responsabilidad, porque si no al final del día, cada vez que tenga un desacuerdo, tenga una duda respecto a si algo debe hacerse de una forma u otra, tiene que autoatribuirse a la causa para poder decidirla. Pero ¿cómo se explica usted la demora? Eso no es muy razonable. Es porque la fiscal que está a cargo tiene muchas otras causas. Mire, ¿por qué razón? En las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional han estado prestando apoyo a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte en esa investigación. El equipo del fiscal regional Javier Almendari está a cargo de esa causa y entiendo que si ellos no han tomado una decisión de esa naturaleza es porque la investigación no ha avanzado lo suficiente como para poder formular cargo. Les recuerdo que no es lo mismo una investigación de un hecho grave, por ejemplo, como el homicidio de un carabinero, que usted tiene hechos bastante precisos y acotados que investigar, que una investigación de corrupción pública, ¿no? La investigación de corrupción pública tienen diligencias complejas, informes contables que son complejos, revisiones informáticas que son complejas. A veces hay que tratar de calmar la ansiedad y confiar en que los fiscales van a hacer esa petición cuando corresponda. Yo quisiera a veces calmar la ansiedad también pudiendo esa atribución y pudiendo tomar decisiones. Esas cosas a veces ayudarían. Sí, creo. Fiscal, ¿qué grupos operan de crimen organizado en Chile en orden de magnitud de la más importante hacia adelante en términos de la amenaza que hay? Usted participó la otra vez en una acción en Arica respecto del tren de Aragua, que se tomó preso después de una investigación larga, la Fiscalía de allá, pero digamos porque también esta cantidad de delitos, de crímenes, obviamente tienen conmocionar a las personas. Queremos saber cuál es su mirada de lo que está enfrentando usted, además, en esta labor tan relevante que tiene encima. Yo creo que en Chile ya llegó la ocasión en que empecemos a distinguir crimen organizado de delincuencia común, ¿no? Y de bandas organizadas de delincuencia común. ¿Tenemos algunas amenazas de crimen organizado? Sí, las causas, por ejemplo, en las investigaciones de robo de madera, que han ido en el último tiempo revelándose en la 8ª región, en que se ha detenido a personas en las que se involucra, ha colaborado el Servicio de Impuestos Internos y otras agrupaciones. Hemos visto agrupaciones de crimen organizado acotadas a esa actividad. Pero lo que enfrentamos en el norte, lo que viene del norte, es un desafío que no habíamos tenido en nuestra vía republicana. Porque, particularmente en lo que ocurre con el tren de Aragua, se trata de organizaciones que tienen su jefatura o sus direcciones fuera del país, que desde fuera del país toman direcciones hacia abajo, digamos, hacia lo profundo de nuestro territorio.
Se trata de organizaciones además que tienen multigiro, perdonen que los diga de esa manera, pero la actividad del crimen organizado es una actividad empresarial ilícita, se organizan igual que las empresas. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con nuestra delincuencia común, se dedican a distintas actividades criminales y en muchas oportunidades simplemente controlan la actividad criminal, es decir, ellos en lugar de ellos mismos ejecutarla, ellos le cobran a los delincuentes que realizan esa actividad criminal y si usted no le cobra, si usted no le paga el derecho o lo que le cobran por realizarla, le ejecutan. Eso es lo que explica muchas veces las ejecuciones que parecen ajustes de cuenta, ¿no? Claro. El que no cumple las reglas del que ahora controla la actividad delictual en esa ruta, tiene que sufrir las consecuencias de la organización. ¿Y esto toca solo al norte, fiscal, o ya podemos No, yo creo decir que es está en otros públicamente lugares? sabido que entra desde el norte por los problemas que tenemos en nuestra frontera, nosotros, pero ya las ramificaciones llegaron al centro de Chile. O sea, ya hay tren de Aragua en Santiago y hacia el sur, o sea... Sí, pero no quisiera tampoco hacer una afirmación que implique que todo el mundo piense que toda la actividad criminal de Santiago está controlada, me explico, por la pero es organización importante del Tren de saber Aragua. la verdad de lo que pasa. Sí, pero en general es bastante sabido que hay algunas ramificaciones del Tren de Aragua que llegan hasta Santiago y que son un poquito más al sur, sobre eso no quisiera profundizar. Pero sí quisiera decirles que ese desafío transregional nos implica, de nuevo, un esfuerzo que no es posible que sea solo una fiscalía regional la que investigue. Imagínense si la fiscalía de Iquique investigara lo que pasa en Iquique, la de Copiapó, las distintas ramas que llegan hasta acá, investigaran lo que pasa en cada lugar. Eso sería simplemente inabordable. Y ese desafío va desde las capacidades que tienen nuestras policías hasta las cárceles. O sea, ustedes han podido advertir hoy día, permítame, quizá me salga un poco, pero para poder explicar las dimensiones de la tarea que tenemos por delante. Ustedes pudieron apreciar hoy día que uno de los sujetos que habría dado muerte a la carabinera, se fugó de la cárcel, que se había fugado a la cárcel. Me parece que ya llegó el momento de que contemos con cárceles que tengan no solo, o sea, de las que no solo esta gente se arranque, sino que tengan un estándar similares a los de los países donde efectivamente que han enfrentado desafíos graves con el crimen organizado y que han podido resolverlo, enfrentarlo de manera más o menos exitosa. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, las cárceles italianas. El 41 bis, en el caso de Italia, con cárceles especiales para los cabecillas del crimen organizado, son cárceles de máxima seguridad, distintas a las que nosotros tenemos, en los cuales al sujeto no solo se le aísla de la población penal, sino que se establece un régimen carcelario especial que evita que el sujeto tenga contacto con el exterior. Y se propone que el sujeto se evita que tenga contacto con el exterior con el objeto de que no pueda seguir delinquiendo y que no pueda seguir dirigiendo investigación afuera. Eso significa contacto mínimo con personas en el patio, restricción de patio, grabación de todo lo que se diga en el patio. Fiscal, vinculado con lo que dijo, este crimen organizado también, las policías enfrentan un desafío más grande, ¿no? Cuando el general Yáñez habló hace 10 días, generó tanta polémica, le pidió algo al Congreso, pero también se lo pidió al Ministerio Público, ¿no? Y esto tiene que ver, si yo lo entendí bien, con el hecho de que los carabineros cuando usan su arma muchas veces quedan como imputados, lo que tiene efecto sobre su remuneración, y que no está claro que se entiende por proporcionalidad en el uso de la fuerza. O sea, si que el carabinero tiene que emplear la misma, o en rigor, como uno pensaría de sentido común, tiene que emplear 1 o 2 grados más porque el monopolio estatal de la fuerza el que se está usando. ¿Qué es lo que tiene que decirnos sobre estos dos aspectos que parecen preocupar mucho a los carabineros porque lo estamos mandando a morir, digamos? Entonces, ¿cómo respaldarlo para que puedan hacer esa labor del modo más eficiente posible? Miren, nosotros tenemos muy buenas relaciones con carabineros. Yo me reúno con bastante frecuencia con el general Yáñez para ver temas cotidianos de trabajo, no solo por razones protocolares, sino que para abordar temas de trabajo periódicamente. Respecto de la actividad de carabineros y el uso de sus armas de fuego hoy en día, lo que yo puedo opinar de la forma como la hacen, yo quisiera no emitir opinión porque hay algunas causas vigentes sobre el particular y pudieran eventualmente malinterpretarse, pero solo quisiera decir que me parece un gran aporte el que podamos discutir las reglas de uso de la fuerza en el Congreso. Las RUF, digamos, las reglas de uso de la fuerza, que es un tema que pronto se va a tratar en el Congreso. Esta semana, dijo el ministro de Justicia recién. Le transmití tanto al gobierno como al presidente del Senado, una visita el día viernes, también como el general Yáñez, que pueden contar con toda nuestra colaboración y vamos a hacer lo posible por participar activamente en esa discusión, porque nos interesa profundamente que Carabineros tenga claro cuáles son las reglas para actuar y que haya un acuerdo general de la sociedad chilena respecto de en qué circunstancias Carabineros puede ocupar su arma para proteger a la comunidad y en qué circunstancias no le está permitido.
otro modo. Los Y no carabineros, solo ellos, permítame, sino que además hoy día tenemos Fuerzas Armadas encargadas de resguardar el orden efectivamente, público. ¿pero necesitan mayor respaldo del que tienen hoy o del que han tenido en los últimos años? Mire, yo no... estuve en Interpol, en una conferencia de Interpol hace unos días atrás, esta semana. Y una frase del presidente de Interpol que me pareció interesante. Yo no sé si necesitan mayor, ¿ok? Pero el presidente de Interpol dijo, la policía no somos instituciones políticas o algo así, pero necesitamos respaldo político. Ya, a propósito de señales, fiscal. Y me parece que siempre lo van a necesitar. A propósito de señales, para los carabineros es sentido lo que ha pasado con las investigaciones por agresiones que ellos han sufrido a partir del estallido social del año 2019. Y la cifra que manejan es que un 35% de las más de 500 querellas por agresiones sufridas por carabineros han sido desestimadas por la Fiscalía con la decisión de no perseverar. Un 35%. ¿Cuál es la señal que el Ministerio Público da en ese mismo sentido? Porque estamos hablando de un respaldo generalizado, no solamente del gobierno, de la ciudadanía, sino de todas las instituciones para que las policías puedan salir a hacer su trabajo si hay más de un tercio de las causas de agresiones a carabineros post-estallidos que se decidieron no perseverar en ellas. Bueno, como le señalé, comprometí al general Yáñez, le manifesté al general Yáñez y le manifesté a un conjunto importante de generales en una reunión formal. Hace algunos días atrás, les ruego me disculpe si no me acuerdo el nombre de esa reunión de generales, pero era una reunión muy importante, a lo mejor se van a ofender, pues no me acuerdo, pero una reunión muy formal de generales. Es que estas cosas oficiales de generales. El consultivo de generales. El consultivo, ya. El consultivo de generales. En el consultivo de generales informé, algo ya le había transmitido el general Yáñez, que es una decisión propia, de que iba a nombrar, tal como les dije hace algunos minutos atrás, a un fiscal regional que se hiciese cargo personal directamente de dirigir la investigación por estas causas. Y voy a agrupar las causas por agresión a carabineros del periodo de octubre de 2019 en adelante, perfecto, en la semana siguiente, para que un fiscal regional las investigue. Y eso implica no solo investigar aquellas que están vigentes, sino que analizar aquellas que pueden haber sido objeto de decisión de no perseverar y de qué tal diligencia en el caso que yo proceda. Perfecto. Y en este mismo contexto, no podemos dejar de mencionar que mañana a la 1 de la tarde en su despacho, el general director de Carabineros recibe a la fiscal Jimena Chong, que está llevando adelante la causa que tiene que ver con eventuales violaciones a los derechos humanos y en el caso específico del general Yáñez está imputado por omisión de apremios ilegítimos. ¿Qué le parece la marcha de esa investigación y qué expectativa tiene para lo que va a pasar mañana? Mire, yo no quisiera, la fiscal Jimena Chong es una fiscal seria, ¿no? con un prestigio ganado a punta de trabajo, prolijidad y insisto, el profesionalismo, y tiene un gran compromiso con la institución y sus fines. ¿Y en el consultivo de los generales hablaron de eso? No. Y no corresponde que hablemos y tampoco lo he hablado con el general Yáñez. Es una causa vigente, la fiscal Chong, el general Yáñez declarará como medio de defensa. Como usted sabe, la declaración de las personas que se encuentran en la situación del general Yáñez no es una diligencia de investigación, sino que una declaración como medio de defensa. El general Yáñez declarará si procede, no es un tiempo... Sí, pero no sé qué ocurrirá mañana, entiendo que hoy día sea un día complicado, no sé qué ocurrirá en definitiva. Sobre ese punto no tengo más comentarios que hacer. Muy corta respecto de lo mismo, de señales políticas y de apoyo político, como usted decía que habían dicho en la Interpol. ¿Cuál es mala la señal para quienes persiguen el crimen y los delitos, los indultos presidenciales? Mire, los indultos presidenciales son una atribución del presidente de la República. A mí como fiscal Ángel Valencia, abogado Ángel Valencia, ciudadano de a pie Ángel Valencia, tiene una opinión. El fiscal nacional tiene que reconocer que se trata de una atribución del presidente de la República, que este ejerce conforme a su buen criterio y lo que él estima que es lo mejor para el país. Ahora, se le pregunta a los fiscales, ¿no es cierto? Los fiscales, internamente dicen, bueno, trabajan duro, trabajan meses, arriesgan, lo amenazan, reciben, eventualmente los policías también toman riesgos, ¿no? Y finalmente, después de ese tiempo, ven que el presidente de la República toma una decisión. Pero nosotros estamos acostumbrados. ¿Pero no les gustan los fiscales? No, es que ¿sabes lo que ocurre? Nosotros estamos acostumbrados, y es parte de nuestra formación profesional, ¿no?, a que realizamos un trabajo, nosotros, y las consecuencias de ese trabajo no necesariamente dependen de nosotros. Entonces, más allá de lo que en definitiva ocurra, o que la satisfacción por el trabajo realizado no depende del resultado final, siempre, menos aún si se trata de una atribución del presidente de la República. Que puede ser un poco frustrante bajo ciertas circunstancias. ¿Es problemático con sus fiscales? ¿Es frustrante por lo menos?
esa es una emoción respecto a la cual como fiscal nacional no me corresponde pronunciarme, ¿me explico? Porque además quizás los fiscales pueden ser alguna opinión, me explico que a mí no me corresponde. Usted fue nombrado en un proceso que fue muy discutido, muy polémico por muchos motivos, digamos, hubo acusaciones, digamos, hubo algo de guerra sucia también, por decirlo así. No es que usted haya participado, pero hubo un proceso muy complicado. ¿Qué le parece que la nueva Constitución tendría que pensar o mejorar? ¿Le parece que es mejorable ese proceso por el que usted pasó y que tuvo tantos problemas, digamos? O sea, ojalá sea mejorable. Si no, imagínense si no fuera mejorable. ¿Y cómo podríamos mejorarlo? Transmitimos algunas ideas en el proceso constituyente. Hay algunas cosas que no requieren, que difícilmente se puedan... no se pueden mejorar por la Constitución. Pero pareciera que existe una expectativa bastante importante en orden a que la sociedad civil tenga alguna participación mayor, ¿no? En la generación del fiscal nacional y en la forma como se generan los nombres de los candidatos, ¿no? Planteamos en el proceso constituyente que quizás la creación de una comisión ad hoc, ¿no? Que pudiera, como una suerte como los comités de búsqueda universitarios, ¿no? Una comisión ad hoc que estuviera integrada por integrantes de la sociedad civil, por académicos, por autoridades públicas, ¿no? Con una mezcla más bien variopinta, ¿no? de integrantes, pudiera ser una propuesta o una selección de candidatos. Hay alternativas a aquello, las planteamos en su momento en el Consejo Asesor, no cabe duda que ese proceso se puede mejorar. ¿Que hubo un sabor muy amargo de ese proceso usted? Más allá de que resultó exitoso en su caso, ¿no? pero digo fue que duro, estaba ¿no? a nivel del barro el proceso usted. No, lo que yo dije es que yo no iba a ir al barro. No, pero dijo que había habido barro. Yo dije que yo no iba a ir al barro. Por supuesto, había, pero yo al barro no iba a ir. Déjeme hacerle una pregunta que de alguna manera tiene un antecedente personal. A mí me tocó pasar algún tiempo en la cárcel vieja de Valparaíso, en épocas el Parque anteriores. Cultural hoy día. El que es el Parque Cultural hoy día. Y conversando con una persona que estaba preso ahí, y se lo voy a contar directamente y por qué creo que es importante conocer la opinión del fiscal nacional. Le dije, oye, ¿por qué caíste tú? Entonces me responde, porque escogí caer. ¿Cómo que escogiste caer? Yo escogí caer aquí. Porque mira, yo toda mi vida hice mi juego en el cartel boliviano de tanto y funcionaba allá. Y de repente me dicen, oye, hay que dejar caer a alguno. Y yo digo, ¿por qué hay que dejar caer a alguno? Muy sencillo, me dice, porque si las policías no atrapan a alguno, buscan. Y si es que buscan, en una de esas llegan mucho más allá de lo que podrían llegar. Por lo tanto, le damos a las policías víctimas. Y yo había nacido en Valparaíso y mi familia estaba acá. Y escogí caer en Valparaíso. Y me pillaron con una camioneta llena de cuestiones y aquí estoy y voy a estar. Y tengo garantizada la existencia, el ingreso y las cosas de... ¿Qué tanto de eso que parece película es real? No es simplemente anecdótico, porque eso es lo que ocurre cuando usted se conforma con los kilos, los camiones y los conductores. Cuando se investiga estructuras criminales, lo razonable, lo esperable, lo conveniente como sociedad, ¿no? Es no conformarse con el camión, los kilos, los conductores, sino que tratar de escalar en la estructura criminal para los efectos de interrumpir la actividad criminal. Es decir, si usted sabe que están vendiendo droga en un lugar determinado, lo importante no es solo que en ese lugar nosotros levantar a los que en ese momento están vendiendo drogas ahí, sino que además que ese lugar deje de ser usado como un espacio en el cual se siga vendiendo droga. Pues usted pensaba, ¿es malo demolerlo? Bueno, de repente, si de repente sirve para que la gente deje de vender ahí, claro, si no sirve para eso. Pero una de nuestras principales obsesiones, digo obsesiones, no debería quizás decirlo, no es muy formal, pero... Está bien, Porque es una emoción, es una emoción la obsesión. Claro, pero se supone que yo no debo tenerlas tantas, debo ser más frío. Una de nuestras principales preocupaciones es darle golpes al crimen organizado de una manera que impidan seguir delinquiendo las estructuras criminales. Si no hubiésemos tenido esa paciencia, si el equipo de fiscales de la macrozona sur no hubiese tenido esa paciencia, no habrían podido terminar con la
coordinador Arauco Malleco detenido. Y son comentarios que ellos mismos plantean. Nos dicen, quizá a veces no podemos resolver cada uno de los atentados de la coordinadora, ¿okay? Pero sí podemos conseguir, con la investigación, con el análisis de esa información, terminar estableciendo cuál es la estructura, quiénes son sus cabecillas, Claro. Ahora, y deteniendo los cabecillas. Por ahora, lo que sea. fiscal, perdón, pero ahí hay un punto súper importante de definición básica que uno se acuerda que le decían cuál era la diferencia entre una banda criminal y un cartel. Sí. La diferencia, te decían, es que la banda criminal funciona territorialmente en un barrio, aquí y allá, mientras que un cartel tiene contactos, lazos, redes con toda la institucionalidad. Y desde ese punto de vista, la institucionalidad somos todos. Y usted, la Fiscalía, ya hemos visto situaciones que han pasado con algunas de las otras, carabineros, en fin, cosas así. Sin duda, lo que tiene que ver con la política, ¿qué tanto uno escudriña, busca, ve, llega a encontrar la lógica de los carteles, que es combinación vertical a través de política, gobiernos, economía, empresa, etcétera, hasta iglesias de veras? Mire, lo peor que podemos hacer como sociedad es hacernos la trampa al solitario de creer que eso no existe porque no lo buscamos. O sea, simplemente porque no lo buscamos. Entonces, como nunca lo buscamos, nunca lo encontramos. Yo voy a hablar en lo que se refiere a nuestra institución, ¿okay? Sí. No existe ninguna institución que esté integrada por héroes o santos. Héroes o santos, ¿okay? Y en ese caso, y en esa situación se encuentra la Fiscalía, ¿okay? No solo me preocupé por la seguridad de las fiscales, sino que además me preocupé por las investigaciones de asuntos internos. Una de las actividades que nos tomó algún tiempo en la designación de las nuevas jefaturas fue que reorganizamos todas las unidades de la Fiscalía Nacional en función de los objetivos de persecución. Si antes teníamos, insisto, la lógica noventera, una unidad de drogas, ahora tenemos una unidad de crimen organizado que considera drogas, trata de migrantes, homicidios originados en crimen organizado y otras actividades que son propias del crimen organizado como un fenómeno criminal. Y a propósito de corrupción, la unidad anticorrupción, no solo la destinamos, o sea, le encargamos que asesoraran a las fiscalías que tienen a su cargo las investigaciones en corrupción y en general de corrupción de municipalidades, que es lo que más nos interesa, sino que también asumieran las investigaciones de asuntos internos. Y buscamos el mejor de los nuestros, o al menos el que creímos que era el mejor de los nuestros disponible, o casi disponible, y le pedimos al fiscal Eugenio Campos, que es el fiscal que había que como ustedes saben dirigió la investigación del fraude de Carabineros, claro, que es el fiscal que también dirigió la investigación en contra del director de la Policía de Investigaciones. Le pedimos a él que asumiese esa dirección y él renunció anticipadamente a su cargo como fiscal regional y se vino a trabajar a la Fiscalía Nacional para dirigirla. Ahora, de nuevo, ojalá el proceso constituyente escuche nuestro planteamiento, además que no es nuevo en el Ministerio Público de contar con fiscalías transregionales, pero nos preocupa la probidad interna. Sí, una pregunta relacionada con el tema que usted pedía, esto de que hubiera fiscalías transregionales o que operaran así. ¿Eso se va a demorar? Ojalá una. Se va a demorar, o sea, esto si es que está en la nueva Constitución, si es que se aprueba y de luego implementarla. Mi pregunta es la siguiente. Usted dice el Tren de Aragua está en el norte, está en Santiago, se está desplegando. Como no tenemos una fiscalía transregional en el corto plazo, quizás en el mediano, ¿con qué está luchando usted hoy con el Tren de Aragua? Porque si no pareciera que no tenemos las herramientas. Con las herramientas que tenemos. ¿Le alcanzan, digo, como para lograr...? Mire, tiene que alcanzarme, y yo acepté este desafío, ojo, entendido que yo puedo hacerlo con lo que hay. Si usted me pregunta si podría recibir algo que me ayudara más, por supuesto que sería ahí. Puedo identificar algunas cosas que ayudarían en mi trabajo, pero hemos reorganizado toda la estructura de la Fiscalía Regional. ¿Cómo reestructura usted la Fiscalía para poder enfrentar esto? ¿Salió harta gente? No. ¿No? No, de momento no. O sea, había algunos cargos que estaban vacantes. Les pedí la renuncia a todos los jefes de confianza, pero creo que solo la directora de Asesoría Jurídica de Anticorrupción fue la única a la que le acepté la renuncia. Exactamente. Después, hace pocos días atrás, le acepté la renuncia al gerente de informática y a los demás les dije que iban a entrar en un proceso de evaluación que iba a terminar el 31 de marzo. Sin embargo, algunos ya les he estado comunicando, a otros les manifesté que iban a continuar y estamos nombrando algunos cargos vacantes. Hemos reestructurado toda la Fiscalía Nacional
en función de que la Fiscalía Nacional sea útil al trabajo de los fiscales y al trabajo operativo. Entonces, ¿qué hemos hecho en relación con eso? Por ejemplo, ingresamos al sistema de análisis criminal de la Fiscalía, que es un sistema creado por ley, el sistema de SACFI, que fue creado en 2015, que fue pensado para ocupar herramientas informáticas para la investigación de crímenes contra la propiedad, contra robo. Dispuse, eso la ley me lo permite, que además de ocuparse esa herramienta de análisis para la investigación de robo, se investigasen también a través de esa herramienta los homicidios que estábamos enfrentando en el último tiempo. Ya el fiscal Abbott había dispuesto que se investigasen los casos de droga. Eso no fue fácil, porque muchos preguntaban qué tienen que ver los homicidios con los casos de drogas, de crimen organizado. Cuando usted advierte que en Chile han crecido sostenidamente las causas de homicidio sin imputado conocido, es decir, cada vez nos cuesta más identificar a los imputados exactamente que han cometido un homicidio, que ha aumentado sostenidamente la cantidad de homicidios cometidos con armas de fuego, aunque cada vez son más los homicidios que parece originarse en ajuste de cuentas, que sabemos que la realidad se encuentra acotada al norte, o sea, que el norte del país está enfrentando una situación gravísima de homicidio, que esa situación está empezando también a verse grave en Santiago Centro, donde no estábamos acostumbrados a que estas cosas ocurrieran. Eso lo hice, eso dijimos, esto es crimen organizado, y lo pasamos al sistema SACFI. Junto con eso, había un sistema de inteligencia artificial que la Fiscalía había colaborado para su desarrollo, que fue producto de un trabajo de la Universidad de Chile, del Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile, un sistema de inteligencia artificial que su objeto es proponer nombres de integrantes de bandas que han cometido asaltos. En simple, el asalto al aeropuerto, desde algunos días atrás, teníamos el nombre de un imputado fallecido. Con ese sistema de inteligencia artificial, que lee los partes, mediante el sistema de inteligencia artificial, nos puede proponer los nombres supuestos de los integrantes de la banda. Ese es el proyecto, lo acaban de entregar. Perfecto. Pedí que ese proyecto se extienda a homicidios y a incendios. ¿Qué tanto fiscal? Y eso, homicidios, incendios y narcotráfico, parece que lo vamos a hacer también. Y ya está comenzando a dar buenos resultados. O sea, hemos hecho todo lo posible. Trasladamos 2 fiscales al norte. Discúlpeme, pero hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Yo le quiero preguntar algo porque yo sé que nos queda poco rato, me parece que esto es bien importante. Además que estoy debutando, así que me voy a tomar la palabra. 2 preguntas además finales. Usted me recibió en la entrevista que di cuando era candidato, así que se lo agradezco mucho. Muy bien. Pero las preguntas... no tienen nada que ver con esto. Tenemos todos muchas ganas de hacer preguntas, pero hay una cuestión de probidad que a mí me preocupa, que es cuán expuesto puede estar un fiscal nacional que durante muchos años estuvo fuera del Ministerio Público y tomó causas y litigó con personas privadas de alto perfil, muchas de ellas, y se lo pregunto por una solicitud que hacen 2 abogados, uno especializado en anticorrupción, que es Alberto Prej, y una especializada en derechos humanos, que es Karina Hernández, para que el Consejo General del Ministerio Público solicite un registro nacional de inhabilidades del señor fiscal nacional, para tener claridad de las causas en que eventualmente usted debiera inhabilitarse, o por lo menos que la ciudadanía supiera, y que fue algo que comentamos cuando usted era candidato, supiera y se transparentara un eventual conflicto de interés. ¿Qué le parece esta solicitud que se hace? Mire, le agradezco la pregunta. Una vez recibida esa solicitud, pedí un informe de asesoría jurídica de la Fiscalía Nacional para los efectos que determinase si el Consejo General tiene o no tiene atribución y pudiese ilustrar a la autoridad que va a tomar una decisión de si lo pone en tabla o no lo pone en tabla, y luego al Consejo General acerca del contenido y sus atribuciones. Ese informe de asesoría jurídica no me lo van a remitir a mí, sino que lo van a remitir al fiscal nacional subrogante, y el fiscal nacional, porque obviamente yo estoy implicado, se refiere a mi persona, no sería razonable que yo lo resuelva. Pero no tiene un problema pero se refiere a mi persona. Entonces, una vez que ese informe esté, se lo van a entregar al fiscal nacional subrogante, que corresponda en función de quién en ese momento esté en funciones en la línea, ¿no es cierto?, de reemplazos o de prelación, ¿no? De prelación, y esa persona tomará la decisión de si es un tema o no que procede ponerlo en tabla. Ya, perfecto. O sea, tiene un curso administrativo. No, un curso administrativo absolutamente normal. Si recibimos miles de peticiones de ciudadanos todo el tiempo a través de distintos sistemas, el sistema de la ley de lobby y otras peticiones a las cuales les damos trámite y respondemos. Y se van a acusar millones de veces. Y ahora sí que lo último. Y lo segundo, respecto a mi situación en particular, tal como le manifesté en aquella oportunidad, los conflictos de interés son particulares, no son generales, son puntuales, y una de las ventajas que tiene, no ventajas, pero una de las particularidades que tiene el ejercicio profesional es que existe registro documental de todas las causas en las cuales intervine. Había consideración de que
mi participación en caso que ello haya ocurrido estuvo precedida de un escrito de patrocinio y poder, sin perjuicio de aquello he impartido instrucciones y he entregado información desde antes de registros de causa en la Fiscalía Nacional para que en la unidad de recursos procesales tengan especial cuidado, si de repente no hicieran un recurso, una revisión completa. Lo mismo que hice una petición expresa a la gente, al día que entré a la Fiscalía, a la gente que está en el sistema informático, que no descuidaran, cambiar mis protocolos, me explico, cambiar mis prioridades. Probablemente ahora tengo más y lo gente, último, pero... que mañana usted va a recibir al alcalde Carter, ¿cierto? Después de el contacto que usted hace y la solicitud formal de reunión que hace él. Y una de las cosas con las que él va a llegar, sin duda, porque lo ha estado diciendo todos estos días, es la pregunta de por qué nunca se ha hecho un sumario a un fiscal por filtrar información y ahora sí. ¿Es efectivo eso? Porque sabemos que se filtra desde la Fiscalía. Expedientes completos. Mire, pero sumario... Yo no quisiera emitir una opinión respecto de lo que el alcalde haya dicho, pudiera haber dicho, porque no me consta. No lo tome mal, pero no conozco esa declaración del alcalde Carter, pero en abstracto, ¿okay? Pero en teoría, en concreto, han habido muchas investigaciones. Me sorprendería que no hubiese habido una investigación disciplinaria interna por violaciones de secreto, por filtración de información. Por mi caso particular, yo defendí, me correspondió una defensa de muchos fiscales que eran acusados de filtrar información en la prensa en investigaciones que eran penales y no administrativas. Entonces habría sido muy raro que hubiese habido una investigación penal y no hubiese habido paralelamente una investigación disciplinaria. Fiscal, veamos si mañana me lo plantean. No sé si lo va a hacer. Una pregunta muy breve, porque mencionó el caso del norte y las fronteras varias veces. ¿Cuánto le dificulta el trabajo, la porosidad de nuestras fronteras en el norte? ¿Lo complica mucho? Porque lo mencionó usted varias veces, digamos, y es un problema que está viviendo el país. De hecho, tenemos a los militares ahí hoy día, digamos, pero ¿es un problema para su trabajo la excesiva, o sea, en fin, cada cual podrá jugarlo como quiera, pero la porosidad de las fronteras chilenas en el norte? Es un desafío que tenemos como país para el futuro. Nosotros estábamos acostumbrados a que los chilenos nos íbamos desde nuestro país en búsqueda de un mejor futuro hacia afuera. No estábamos acostumbrados a que recibíamos personas que hacían lo posible, incluso incurriendo en ilegalidades manifiestas y exponiendo su vida. No en los además, últimos 30 años, porque en los últimos 100 sí. Recibimos, pero muchísimos que estaban muy afectados y particularmente en guerras mundiales y todo lo demás. Así que... Pero no migrando ilegalmente. No migrando ilegalmente. Atravesando el desierto, exponiendo sus vidas, eligiendo vidas más seguras o menos seguras, expuesto a trata de migrantes, expuesto a trata para explotación sexual, expuesto a asesinados para robarle sus cosas, o expuesto a robos en las fronteras, donde fuere, o extorsiones. Es una situación particular a la que quizás nos vamos a tener que acostumbrar. Vamos a tener que ver cómo regular y por supuesto que implica un desafío importante. Les recuerdo que, por ejemplo, creo que es obvio, que los problemas que tenemos para la identificación de los migrantes irregulares impactan en que ellos puedan hoy día entrar, cometer un delito, no los pudimos identificar en Chile. No hay trazabilidad alguna. Y no hay trazabilidad alguna, salir, volver a entrar, volver con otro nombre, y ya nos ha ocurrido, que los hemos acusado con un nombre distinto al que conocíamos originalmente, e incluso en la sentencia ha tenido que quedar registro de que, Bernardo Higgins Riquelme, hoy sabemos que se llama Juan Pérez Salgado, es condenado a una pena. Eso tenemos que resolverlo. Fiscal, se nos acabó el tiempo, le quiero agradecer por haber estado aquí en Tolerancia Cero, y nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con el Minuto de Confianza.